Bueno, bien, continuamos con más información en vivo, en directo por la pantalla de Canal 9, la imagen del Nordeste, y vamos a cambiar absolutamente de tema. Todos sabemos y lo sentimos también, hace mucho calor en esta parte del año, aquí en esta parte también de la República Argentina, la zona del Nordeste, Chaco, Corrientes, y uno de nuestros mejores aliados hoy en día es el aire acondicionado. Pero también viene aparejado, bueno, el alto costo, ¿no?, que eso tiene, y sobre todo también el alto consumo, o primeramente, mejor dicho, el alto consumo que después se traslada a un posible alto costo, digamos, en las facturas de las distribuidoras de energía, tanto SECHEP aquí en la provincia de Chaco como la de PEC en la provincia de Corrientes. Pero bueno, estamos con presencia en los estudios centrales de Manuel Villacorta, quien es justamente técnico de la empresa SECHEP, y nos va a ayudar un poco a dar algunos consejos, algunos tips para reducir un poco ese gasto, por ahí sin perder tanto confort y peleándola un poco a este calor que vivimos. Manuel, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Sí, al principio de 2024 SECHEP lanza uno de los proyectos o campañas que tiene que ver con la educación y el consumo energético y cómo usar eficientemente los electrodomésticos de alguna manera en la casa. Esto tiene varios pilares. Uno de estos es lo que hacemos tanto en invierno como ahora en verano. Hemos lanzado los programas de ahorro de energía para invierno y ahora los programas de ahorro de energía para el verano. Y damos de alguna manera algunos tips que apelan al sentido común sobre cómo utilizar y de qué manera utilizar mejor los electrodomésticos de la casa de forma eficiente para que de alguna forma esto después impacte de forma positiva a la persona, al ciudadano, al cliente de SECHEP, claro, en su factura. Entonces, en estos puntos damos algunas pautas para que tengan en cuenta y horarios de uso, formas, maneras. Por ejemplo, como bien decías vos, el aire acondicionado, usarlo en temperatura de 24 grados, configurado en 24 grados, cerrar ventanas, controlar los burletes de alguna manera para que el aparato funcione eficientemente y mantenga el ambiente bien refrigerado. Manuel, y una vez que ustedes lanzaron justamente este programa, tanto para verano como para invierno, ustedes deben tener seguramente una medición, digamos, de consumo en cada una de estas épocas del año. ¿Vieron que por ahí se redujo esto? ¿Aumentó? Digo, por ahí haciendo una relación en cuanto a la cantidad de usuarios, obviamente, ¿no? Sí, de alguna manera se hace una medición. Estas mediciones se miden de alguna forma con herramientas que tiene tanto los proveedores de alta demanda y SECHEP también. Se mide el consumo. Sí hay una mejora en la demanda, en el consumo. De todas formas es difícil porque, por supuesto, cada temporada se incrementan, claro, digamos, la ciudad crece, digamos. Claro, exactamente, aumentan los usuarios, crece la demanda. De esa forma nosotros también siempre tratamos de recomendar en la manera de lo posible, si algún ciudadano tiene que adquirir algún nuevo electrodoméstico, tratar de que adquiera alguno que tenga eficiencia energética A, que es el logo que tiene los colores, o en el contexto del aire acondicionado, los que tienen tecnología inverter. ¿Sí? Esto se mide, se hace mediciones para poder hacer una evaluación, para poder tomar después medidas que sean de este tipo, digamos. ¿Qué hace, Manuel, un inverter en comparación al otro, al común, digamos? El inverter lo que tiene es un conversor, tiene una tecnología interna. Lo que hace es, de alguna forma, para explicárselo en criollo, claro, sí, el aire acondicionado estándar lo que hace es apaga y prende el compresor todo el tiempo. Cuando el compresor se enciende es el pico de demanda que hace que el medidor tome esa lectura y después va haciendo el promedio, por supuesto, que es alto. Claro. El aire acondicionado inverter lo que hace es evita ese pico. Mantiene una temperatura, el conversor de alguna manera nunca se vuelve a encender, se mantiene encendido, entonces ese pico nunca existe. Claro. Se mantiene en el tiempo y va regulando la temperatura según la configuración para evitar ese tipo justamente de demanda de golpe que hace al consumo. Claro, porque lo que más demanda, digamos, de electricidad es cuando prende justamente ese conversor, digamos. Es como el auto, cuando le das arranque, cuando más por ahí se nafta. En algunas casas se puede notar que cuando el aire acondicionado se enciende, puede notarse que hay un pequeño bajón de luz, entre comillas, que es cuando se encienden los motores del aire acondicionado convencional. Claro. El inverter, bueno, sí bien hace lo mismo, pero después no lo evita hacerlo de otras maneras. Manuel, ¿se sigue o sigue aguantando, digamos, en el mercado el aire ventana, digamos, eso por ahí en comparación al split? ¿Cómo está de consumo? El aire acondicionado de ventana básicamente funciona igual.
En mi experiencia, honestamente, creo que hasta es mejor. Claro. Sí, la verdad enfría mejor el aire-ventana, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Estamos todos de acuerdo en eso. Sí, el único inconveniente que tiene es que, bueno, que hay que hacer un agujero en la mampostería de la casa como para poder hacer la instalación, dependiendo del tamaño que tenga. Pero en el mercado todavía tiene salida. De hecho, tienen la ventaja de que son más económicos. Así que hay personas, hay ciudadanos que lo siguen adquiriendo y se sigue usando, digamos, utilizando. Pero en consumo no hay mucha diferencia con los aire acondicionados split, digamos. Claro, a menos que sea inverter, digamos. Por supuesto, por supuesto. Claro. Sí, sí. ¿Y vienen de ventana inverter? No. Sí. ¿Sí, también? Sí, sí. Ah, mira vos. Y Manuel, está comprobado eso, ¿no? De los 24 grados para que tenga un consumo más razonable. Sí, tiene que ver también con el ambiente que uno quiere enfriar. Hay cálculos que se pueden hacer que tienen que ver con la altura, el tipo de losa que uno tiene, las paredes, bueno, las ventanas. Hay ambientes que sufren de alguna manera lo que es el efecto invernadero, que tienen muchas aberturas de ventanas de vidrio sin cortina, el sol ingresa a la vivienda y después el calor se mantiene por una cuestión de luz. La luz genera calor, entonces el aire acondicionado de alguna manera cuesta más que llegue a la temperatura de 24 grados. La idea es que configurando el aire acondicionado en 24 grados es un clima agradable al cuerpo humano, y si nosotros tenemos la precaución de mantener esa temperatura en el ambiente, genera un promedio que en el mediano plazo es conveniente tanto para la factura al cliente, impacta positivamente en el bolsillo de la persona y por supuesto uno tiene un ambiente agradable, sí. Hay personas que lo prefieren en 16, 18, no sé cuánto llega el aire, pero honestamente el aire acondicionado trata de alcanzar esa temperatura y nunca puede, entonces funciona a su máxima potencia, enfría el ambiente lo mejor que puede, de alguna manera sin necesidad, porque uno de alguna manera empieza a sufrir frío y la verdad que no hace falta, sabiendo que después de eso tiene un impacto nuevamente en el bolsillo de la persona, ¿no? Claro, el famoso me muero de frío, pero estoy tapado hasta la nariz, digamos. Sí. Pero bueno, ahora, Manuel, y para algún tipo de consejo, digamos, por ejemplo, nosotros llegamos a la casa, no vamos todavía a la habitación, pero bueno, ya lo prendemos antes al aire, o algunos consejos, digamos, de horarios. Bueno, la verdad que el consejo de horario generalmente puede llegar a ser utilizar el aire nuevo en la temperatura justa. Uno llega a la casa al mediodía, si es que tiene la oportunidad de llegar al mediodía, y lo primero que hace es prender el aire acondicionado porque es la siesta, vivimos en el Chaco, es verano y es prácticamente imposible que cualquier ciudadano llegue a la casa y no prenda el aire. Sí, vuelvo a recomendar tener la precaución de tener los ambientes bien cerrados como para que el aire acondicionado funcione de mejor manera. Sí, hay otros horarios pico donde podemos evitar utilizar otras cosas, como por ejemplo el horario de la siesta, porque otro electrodoméstico de gran consumo, por darte una idea, es la plancha. Entonces eso también impacta en el consumo de la casa, dependiendo del cableado que uno tenga, el tiempo que tenga ese cableado, si es viejito o nuevo. Entonces en horarios de siesta, donde pueden producirse algunos colapsos por la gran demanda, evitar de alguna manera, si se puede, hacer los planchados de ropa, porque bueno, es sumar otro elemento de mucho consumo. No, en una aparte casa, te morí de calor planchando la sierra. Hay gente que a lo mejor le gusta planchar. Sí, puede ser. Y bueno, por supuesto, evitar otras cosas que tienen que ver con el consumo fantasma, que decimos nosotros de alguna manera, que son los pequeños electrodomésticos que se mantienen enchufados 24 horas. Eso te iba a preguntar, cuando uno apaga el aire, Manuel, y se va, digamos, de la casa, ¿desenchufa o dejarlo enchufado sigue consumiendo? Tiene un consumo menor, el aire acondicionado es más complicado porque generalmente está puesto en altura, el enchufe es difícil de alcanzar. Se puede llegar a pensar que prácticamente nadie lo desenchufe, salvo algún fanático, pero está bien. El consumo fantasma, por ahí hacemos hincapié nosotros en evitar o tener conciencia sobre todo en los aparatos o pequeños electrodomésticos como el celular, la tablet, la notebook que queda enchufado 24 horas. Generalmente los cargadores de teléfonos promedio consumen entre 5 a 20 watts, los de mayor consumo los que son de carga rápida. Los de 20 watts, de alguna manera, si uno los tiene enchufado todo el día, van a consumir 0,05 kilowatt hora, no es mucho, y el impacto en el bolsillo, hablándolo puntualmente de esa cantidad de watts en el momento, no es prácticamente nada, pero traduciéndolo en horas, días, semanas, meses,
tiene un impacto. O varios cargadores enchufados, por supuesto, porque generalmente en la casa hay 1, 2, 3, 4 personas, la compu, la notebook, el celular de mío, el de mi señora, el de mis hijos, todo eso suma. Sumado eso, de nuevo, semanas, días, meses, tiene una carga en la factura de luz. Claro. Ahora, por ejemplo, Manuel, en verano, tema termotanque. Digo, por ahí no es tan necesario el agua caliente o muy caliente. ¿Eso, desenchufar el termotanque ayuda también? Sí, ayuda muchísimo. Ajá. El termotanque, aunque no parezca, es uno de los grandes consumidores del hogar. Mira. Sí, el termotanque está enchufado prácticamente todo el tiempo, todo el día. Uno no lo desenchufa, no se acuerda. Claro. Y está buscando siempre mantener la temperatura en la cual está puesto, como para mantener el calor del agua que está digamos, dentro del tanque. ¿Qué recomendamos nosotros, por ejemplo? Que prueben, ¿sí? Yo he hecho la prueba y he recomendado y recomiendo mucho hacer la prueba sobre desenchufar el termotanque en horas y ver cómo esto impacta en el consumo. ¿Qué recomendamos? Por ahí, si pueden, conseguir estos aparatos que van enchufados y que te hacen el corte automático de energía, que son los famosos timers o temporizadores de energía. Sí. Vienen configurados con un relojito, uno enchufa el termotanque ahí y en cierta hora se enciende y se apaga. Por darte una idea y un ejemplo, imagínense, yo llego a casa a las 6 de la tarde, el termotanque se encendió automáticamente a las 5:30, entonces me calienta el agua hasta las 8, donde está a tope de temperatura, y cerca de las 8, 8:30, 9 se apaga. Claro. Y hasta el otro día no se vuelve a encender. Entonces yo en ese tiempo tengo para el uso del agua caliente. Todo ese ahorro de energía tiene un gran impacto en la factura de luz. O sea que el termotanque es uno de los mayores consumidores, digamos. Exactamente. Es el mayor consumidor si lo comparamos con un aire acondicionado que no está enchufado 24 horas. Claro. El termotanque es un gran consumidor de energía. O sea, atención porque el tema termotanque puede ser clave, digamos, para la factura, decía recién Manuel, hasta inclusive más que el aire acondicionado, ¿no? Ahora, Manuel, recién hablabas del tema de la luminosidad, digamos, en los ambientes. Cuanto más luz entra de afuera, luz solar obviamente, peores, digamos, para el tema consumo. Sí y no. Lo que apelamos nosotros es por ahí un poco de sentido común pensando, bueno, si yo tengo los ambientes bien iluminados, con luz natural de día, quizás dejo de encender luces. Ahí te recomiendo, a las familias recomendamos que tengan luces LED. Yo creo que en la mayoría de los casos ya utilizamos luces LED. Sin embargo, en los horarios pico de calor, en las casas que tienen muchas ventanas, que tienen los ambientes con la entrada de la luz directa, se produce el efecto invernadero, que es el típico ingreso de luz. Claro. La luz genera calor y eso no puede escapar. Entonces tengo el aire funcionando a toda máquina, como quien dice, y por otro lado tengo ingreso de luz que me produce un consumo del aire acondicionado sin sentido, porque estoy calentando el ambiente y a la vez lo estoy enfriando. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, cerrar cortinas o mantener el ambiente tenue para que la luz justamente es la que de alguna manera en cierto punto ayuda para no consumir energía de luz en el día, pero si tenemos el ingreso directo, un ventanal al patio que da ingreso de luz directo, o algún ventanal que esté justo en el horario que me dé la luz en un living, un comedor, donde está bueno, pero bueno, tiene ese efecto negativo que hay que tener en cuenta, digamos. Claro. Ahora, Manuel, también el tema de cerrar la puerta bien de los ambientes también ayuda, ¿no? Porque por ahí uno deja un poco la puerta entreabierta y no es que se escapa el frío, ¿viste? La famosa frase, se escapa, no, entra el calor, digamos, que el calor es más expansivo que el frío, ¿no? Así es, sí. Es un tema eso, en casa también es un tema, cerrar la puerta. Cerrar la puerta. Sí, pero sí es importante porque, bueno, el aire acondicionado está enfriando el ambiente. Hay páginas de internet, justamente las mismas marcas de los aire acondicionados suelen ofrecer cálculos de ambiente como para que uno pueda saber, bueno, compro un aire acondicionado de cuántas frigorías, cómo es mi ambiente, qué altura tiene. Claro. Entonces, en base a eso yo puedo calcular. ¿Por qué? Porque justamente se expande el ambiente, el aire caliente ingresa y se me escapa el aire frío, entonces tiene que volver a funcionar. Yo creo que es fundamental también el cierre de las puertas, ventanas y, bueno, burletes, en el caso de si tengo burletes para las ventanas exteriores. Claro. Pero sí es importante, sí. Manuel, hoy la gran mayoría de los aires acondicionados tienen timer, o sea, parecido, digamos, a lo que vos me comentabas del tema termotanque, que se apaga un horario, se enciende a otro. Y en esto te quiero preguntar porque hay mucha gente que a cierto horario apaga, digamos, o lo apaga solo el aire acondicionado y empieza a refrigerar el ambiente con ventilador. O ayuda, digamos, el aire que ya está frío con el ventilador. ¿Ayuda eso también? Sí, por supuesto. El aire acondicionado tiene el efecto
de ponerlo en ventilación o en ponerlo no me acuerdo la palabra en español ahora, pero es el de la gotita, el dry. Ajá, sí. Que lo que hace es limpiar un poco el ambiente de la humedad y funciona y deja de prenderse, digamos, el motor del aire para que refrigere. Sí es conveniente, también hay que utilizarlo de forma consciente porque, bueno, voy a provocar que el aire acondicionado tenga que volver a empezar a enfriar el ambiente, claro, si no tengo cuidado en que se caliente mucho, ¿sí? Yo creo que eso más bien se puede recomendar para cuando me da el aire directo, ¿sí? Que tampoco es bueno. Claro. Pero si es una práctica, de hecho yo en lo personal lo hago, lo uso, pongo el aire acondicionado, enfría el ambiente y después lo cambio a ventilación para que me circule el aire y se mantiene el aire, el ambiente fresco. Y digo de apagar, Manuel, directamente el aire y poner, por ejemplo, un ventilador de techo o ventilador de pie. ¿También lo mismo? Sí, lo mismo. Sí, lo que pasa es que el ventilador de techo por ahí, el aire caliente como es más liviano, claro, va a mover el aire caliente que está cerca del techo, ¿no? Claro. Entonces, por ahí es preferible un ventilador de pie, digamos. Sí. O el mismo aire acondicionado, ponerlo en modo de ventilación que haga circular el aire. Claro. Ahora, recién hablaste, Manuel, del tema de ventilación de aire acondicionado o de esa función, digamos, que tiene el aire. Y te quiero preguntar por otra función que también tiene la gran mayoría de los aires, que es el tema del swing. El swing de mover, digamos, la paleta para arriba, para abajo, para un costado, para el otro. ¿Eso ayuda, digamos, a refrigerar mejor el ambiente o que quede fijo? Mira, la verdad, no tengo datos certeros como para comentarte sobre el swing. Sí opino yo en lo personal que mantenerlo en una altura alta, como para que el aire frío baja. Claro. Entonces lo ponemos en una altura, digamos, directa, como para que esté cerca, lo más cerca del techo posible, para que después refrigere hacia abajo. Es lo que te puedo recomendar yo y como experiencia personal. De hecho, hacemos pruebas nosotros también en la empresa, con las distintas oficinas. Algunos son más friolentos, otros son más calurosos. Nosotros en lo personal lo utilizamos así, alguna práctica personal más que nada. Claro. El swing yo creo que está preparado justamente como para poder atenuar la temperatura de la persona que está muy calurosa, entonces te da como cuando el ventilador gira hacia los costados, bueno, el ventilador te ofrece un swing hacia abajo y hacia arriba. A grandes rasgos no creo que haya mayor diferencia. ¿Sí? Sino más bien es sobre el viento que te da directamente y te impacta en el cuerpo. Claro. Ahora, Manuel, por tu experiencia, digamos, y por lo que ustedes están siempre analizando ahí desde la empresa, y trasladándolo un poco a manera monetaria, ¿no? Un buen uso efectivo de un aire acondicionado, ¿cuánto puede llegar a ahorrar en una factura? Digo, en una casa promedio, ¿no? Sí, y te puede ahorrar más o menos un 8% en la factura. Si haces un buen uso del aire acondicionado de una forma eficiente, ¿sí? O más. Claro. Sí, dependiendo, bueno, siempre esto va a depender de la cantidad de equipos que uno tiene y del uso que le dé, pero sí, te puede llegar a ahorrar hasta un 8% en la factura de luz o más. Sería unos buenos pesos, digamos. Por supuesto, sí. Aparte no es solamente el aire acondicionado. Claro, también el tema del termotanque. Termotanque, sí, por supuesto. Hay los electrodomésticos que funcionan un ratito, el horno eléctrico o las ahora nuevas air fryer que funcionan un rato, uno viene, calienta la comida un ratito, no hay mayor injerencia en el consumo de esos aparatos, pero si uno es una persona que no sé, que tiene una rosticería, la verdad que si yo tengo 2 air fryers funcionando 12 horas por día, sinceramente me va a traer mucho consumo. El air fryer es una estufa. Claro. Y para ir finalizando, Manuel, bueno, también otra de las recomendaciones, imagino que al igual que los cargadores y demás que por ahí queden enchufados, todas aquellas cosas que no se utilicen, desenchufarlas. Sí. A la larga tiene un beneficio económico, uno también cuida el electrodoméstico y también es más que nada que nosotros desde SECHEP lo que estamos haciendo con este programa es tratar de ir cambiando la cultura sobre el uso y el consumo eficiente de la energía, ¿sí? Queremos compartir, de hecho tenemos un programa donde que vamos a las escuelas, también le enseñamos a los chicos sobre el uso eficiente de la energía, más allá de lo que utilice mucho, poco o consuma mucho, poco, sino concientizar que eso tiene un costo, fabricar o generar energía tiene un trabajo detrás muy grande y también un impacto sobre el planeta.
Claro. De hecho, gases de efecto invernadero, el consumo del agua, lo que pasa en el planeta. O sea que también es un poco de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Claro. El otro día estábamos justamente hablando de ese tema, Manuel, sobre con un vocal de acá, de la empresa acá en el noticiero, sobre cómo ayudó, digamos, la nueva planta de energía solar, ubicada allá en Pampa del Infierno. Sí, hay varias. Sí, Ajá, sí, pero la más importante allí. Sí. Y cómo ayudó a la red, digamos, a que hoy, toquemos madera, estamos bastante más aliviados, digamos, en eso, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Hoy por hoy, estos ciudadanos que son del interior más que nada, que suelen ser los que sufren por ahí mayores inconvenientes con el suministro de energía, están más aliviados en ese sentido. De hecho, durante el día, sin que ellos se den cuenta, están utilizando energía que se está generando con los paneles solares. Claro. Y durante la noche, cuando ya no hay luz solar, los sistemas automáticamente cambian a la red interconectada, que es la energía, digamos, que viene de Yacyretá o viene de otros lares. Te lo traslado a una casa eso, Manuel. Obviamente el costo de un panel solar es algo, todavía, tengo entendido que en un futuro va a tender a mejorar eso, pero todavía es caro, digamos, un panel solar. Pero digo, a la larga, a una vivienda, a una familia, ¿le va a ayudar, digamos, económicamente? Sí. Hay proyectos, hay varias empresas que están dando vuelta que ofrecen este tipo de servicios. Nosotros desde SECHEP, por supuesto, siempre vamos a recomendar lo que mejor sea para el cliente. En este sentido no hay ningún inconveniente. De hecho, asesoramos en la medida de lo posible cuando van a preguntar. Hay un programa dentro de la misma empresa que se gestiona a través de otros entes que te hacen el estudio del consumo. Si uno tiene una empresa que genera mucho consumo de electricidad, se hacen proyectos para poder instalar los paneles solares. Como bien vos decías, la inversión inicial es bastante alta en paneles. Claro. Y en baterías. Y en baterías, por supuesto, si uno quiere acumular. Si no, uno puede instalar los paneles solares para el consumo continuo, mientras haya luz solar, o resolana, porque cuando está nublado tampoco es que genera mucha energía, prácticamente nada, pero todavía se puede. Pero bueno, generalmente uno ahí no puede acumular. Tenés que comprar acumuladores que tienen un costo mucho mayor. Claro. Se hacen proyectos, se analiza y SECHEP acompaña. Nosotros podemos recomendar tranquilamente que las familias que quieren utilizar los paneles solares para generar consumo en sus hogares sin problema. De hecho, hay otras formas también de poder inyectar la energía sobrante a la red interconectada de SECHEP. Claro. De alguna forma. ¿Sí? ¿Termotanque solar ayuda también? Sí, por supuesto, totalmente. Pero el precio por ahí no... Claro, el termotanque es el mismo. Lo que hay que instalar es el suministro de energía, que en este caso puede ser solar. Manuel, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, muy amable. Marcos. Gracias por este ping-pong de preguntas que, bueno, son en la gran mayoría las que quiere saber la gente. Bueno, a ustedes, gracias. Manuel Villacorta, quien es técnico justamente de la empresa SECHEP, con algunos consejos, algunos tips para, tratar de no perder confort o tratar de pelearle, ¿no?, a las altas temperaturas al verano, pero dándole también un pequeño respiro al bolsillo, ¿no?, a la hora de tener que abonar la factura mensual o bimestral, en este caso, de lo que es la empresa SECHEP.